Buen día, estimados alumnos, estimadas alumnas, bienvenidos a las clases de historia. Les saluda su profesora Gaby. Estamos en el segundo trimestre. En esta sesión vamos a continuar hablando del Tahuantinsuyo, y en esta oportunidad hablaremos sobre las manifestaciones artísticas del Tahuantinsuyo, ¿no? Tales como, por ejemplo, hablaremos sobre la arquitectura, la cerámica, textilería, metalurgia, ¿no?, entre los más importantes. Empecemos con la arquitectura inca, ¿no? La arquitectura inca es la más importante de las arquitecturas precolombinas en América del Sur, ¿no? Pues los incas supieron heredar el legado arquitectónico de los tiahuanaco, ¿no? Ahora, los materiales que utilizaron para la construcción de hermosos palacios, de hermosos templos, usaron principalmente la piedra, ¿no?, para sus construcciones, y la piedra la utilizaron en lo que es la sierra. También utilizaron el adobe y el ladrillo, ¿no?, para las construcciones que eran en la costa, en la zona de la costa. Por ejemplo, en la costa también edificaron edificios con adobe, ¿no?, y los recubrían con una capa de tierra arcillosa. Entonces, muchos de esos edificios, incluso en las ciudades enteras, se habla que las ciudades enteras del Tahuantinsuyo, en las zonas de la costa, las construcciones eran hechas con este material de adobe, ¿no?, como en el caso de, por ejemplo, de Pachacama, ¿no?, una construcción de adobe. Pachacama que está al sur del. Bien, entonces la arquitectura inca, como podemos observar, se destacan de ellas tres características importantes, ¿no? Se caracteriza por su solidez, ¿no? Significa solidez pues porque grandes bloques de piedra son colocados en puntos estratégicos, es decir, emplearon la piedra en grandes bloques, ¿no? Y los muros eran pues construidos con piedras debidamente talladas, polimentadas, ¿no?, las que se unían, ¿no?, con admirable precisión, sin emplear ninguna argamasa, ¿no?, que les sirviera como mezcla o elemento de unión, ¿no? Esta solidez pues en sus construcciones ha hecho que las construcciones arquitectónicas permanezcan, ¿no?, inalterables, ¿no?, con el paso del tiempo. Cada una de estas construcciones estaban talladas de una forma tan minuciosa para que pudiesen mantenerse en pie, en algunos casos, como conocemos hasta la actualidad, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de Sacsayhuamán, de Ollantaytambo. Otra de las características por su sencillez. Eso quiere decir que las construcciones, como podemos observar en esas imágenes, ¿no?, incas, carecen de adornos, carecen de decoraciones, ¿no? El tallado, la escultura en altos o bajos relieves no fueron utilizados de manera excesiva o decorativa, ¿no? Entonces, esta sencillez la podemos, por ejemplo, observar dentro de algunos templos, ¿no?, incluso dentro de los templos de la misma habitación que utilizaba, por ejemplo, el inca gobernante, ¿no? Sin embargo, a pesar de la sencillez de estas construcciones, hay algunos investigadores, algunos cronistas que consideran que de un decorado especial, por ejemplo, en el caso del Coricancha, donde destacaban por los relieves y esculturas en oro, ¿no? Al parecer el templo del Coricancha sería el único que ostentaría este tipo de decoración. Simetría. Se refiere también simetría, es decir, las partes de sus construcciones, como podemos observar aquí, eran tan iguales, ¿no?, a partir de su eje, ¿no? Cada una de las piedras que formaban parte de la construcción tenían una relación directa con la otra. Ahora, con respecto a
tipos de arquitectura, ¿no? Existen diferentes tipos de arquitectura, no todos eran usados ¿no? para lo mismo, ¿no? Por eso hay tres tipos de arquitectura: arquitectura militar, arquitectura religiosa, arquitectura civil, ¿no? Cuando hablamos de lo que es arquitectura militar, ¿no? Fueron aquí los grandes monumentos, en su mayoría eran fortalezas o pucaras, ¿no? y las ciudades fortificadas, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí un ejemplo de arquitectura militar, Ollantaytambo, ¿no? Esta fortaleza de Ollantaytambo es famosa por ser uno de los pocos lugares donde los incas, se dice, algunos investigadores aquí, habrían derrotado a los conquistadores españoles. Entonces, esto no solo fue una fortaleza muy eficaz, sino también como un templo, un centro ceremonial donde los incas podían también adorar en lo alto de las terrazas. Entonces, actualmente muchas de sus construcciones aquí de Ollantaytambo, ¿no? Se encuentran dañadas o destruidas, ¿no? Bueno, Ollantaytambo posee bellas estructuras líticas. Sacsayhuamán también es considerada otra tipo de arquitectura militar, ¿no? Es una fortaleza, ¿no? Se calcula que algunos hablan de que tomó unos 60 años acabarla de construir. Entonces, este complejo arquitectónico está compuesto por extensos muros de piedra, ¿no? Algunos hablan que es fortaleza, ¿no? Pero otros piensan que es un templo dedicado al dios Sol, ¿no? Sus paredes presentan algunas de las piedras más gigantescas, ¿no? Que fueron usadas por los incas. Machu Picchu, ¿no? La ciudad inca, rodeada de templos, de andenes, de canales de agua, ¿no? Construido en lo más alto de una montaña, ¿no? Su construcción, ¿no? Fue edificada con grandes bloques de piedra, ¿no? Unidas entre sí. Machu Picchu, como conocemos, es considerado como el patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? Al ser reconocido como importante centro, pues, político y religioso y administrativo de la época incaica, ¿no? Esos son algunos ejemplos de arquitectura militar. En arquitectura religiosa, pues, con respecto a la arquitectura religiosa, pues tenemos, por ejemplo, este tipo de arquitectura estaba dedicada exclusivamente a la construcción de templos, de adoratorios. Tal es el caso, por ejemplo, de Coricancha, que fue el principal templo religioso del Cusco, ¿no? Este templo es una de las mejores muestras de esta, digamos, fina arquitectura incaica, ¿no? Destaca pues un muro curvo, ¿no? Hecho con una perfección tan admirable sobre los restos de los muros incas, ¿no? Hoy en día, sobre la base de estos muros incas, se construyen, ¿no? Se llevan hoy en día la construcción del convento de Santo Domingo, ¿no? Se levanta la iglesia de Santo Domingo actualmente, ¿no? Pachacamac también es otro de los centros religiosos arquitectónicos, ¿no? Construido a base de adobe, ¿no? Utilizado para construcción adobe. Con respecto a lo que es arquitectura civil, ¿no? Ya la arquitectura civil podemos ver aquí que está representada ya por palacios, por construcciones de viviendas, ¿no? Para el pueblo, ¿no? Que eran, sobre todo este tipo de viviendas eran rectangulares, ¿no? Con una sola puerta, con una sola ventana, ¿no? Tipo trapezoidales, ¿no? Entonces podemos distinguir ahí centros urbanos, ¿no? También edificios públicos. También un tipo de arquitectura civil son los tambos, las colcas, los depósitos, ¿no? Por ejemplo, aquí veremos las casas de las comunidades de los ayllus, ¿no? Como podemos observar, tenía una sola planta, ¿no? De una sola habitación. Entonces, y los techos que predominaban eran los techos de 2 aguas, ¿no? Con estructuras algunos de madera, y sobre esto se colocaban, ¿no? la paja o el ichu, como le llamaban, ¿no? Construcciones bastante sencillas, ¿no? Y otro ejemplo también de constructura civil tenemos Tambo Machay.
Tambomachay también es uno de los complejos arquitectónicos más importantes de la ciudad del Cusco, ¿no? La armonía que existe entre la construcción de sus muros de piedra, ¿no? Y la naturaleza que lo rodea, pues lo transforma en uno de los lugares, ¿no?, turísticos más importantes del Imperio Incaico. Esos son algunos ejemplos de los tipos de arquitectura. Con respecto a la textilería, pues el tejido fue una de las industrias más ricas, más desarrolladas durante el imperio de los incas, ¿no? La prenda por excelencia acá tenemos fue el unco, ¿no? El unco se trata pues de una camisa larga, sin mangas, que llega hasta las rodillas. Entonces, la producción de textil adquirió un carácter bastante masivo por la sencilla razón de que el Estado necesitaba, ¿no?, gran cantidad de vestimentas para poder distribuir a sus servidores, ¿no?, con el objetivo de compensar los servicios y así ganar simpatizantes, ¿no? El tocado femenino, por ejemplo, también es otra de las prendas, ¿no? Pues, la guaura, ¿no?, que era una especie de truza portado por los varones debajo del unco, desde cuando se le declaraba a mayores de edad, ¿no? La textilería tuvo dos tipos de tejido, tuvo diversas clases de prendas, de acuerdo a la calidad. Por ejemplo, tenemos el llamado cumbi, que era un tejido fino, hecho solo para la aristocracia, hecho de lana de vicuña, se utilizó para el vestimenta. El tejido utilizado para el pueblo, en su mayoría era hecho de lana de llama y de alpaca, era la llamada abasca, ¿no? Ahora, con respecto a la cerámica, la cerámica fue polícroma, geométrica, globular, ¿no?, precocida, de superficies planas. Los colores que mayormente emplearon eran el color marrón, ¿no?, el color rojo, el color naranja, también el negro y blanco, ¿no?, todos con diseños geométricos y dibujos zoomorfos, ¿no? El aríbano, por ejemplo, también llamado urpu, ¿no?, que es un cántaro grande que estaba destinado a trasladar líquidos o a elaborar licor, ¿no? También se utilizaba para almacenar granos, ¿no? Era pues un cántaro grande, entonces con cuerpo voluminoso, base cónica, ¿no?, un cuello largo y con boca abocinada, ¿no? Además también utilizaron el quero que era un vaso de madera que se usaba principalmente en las ceremonias religiosas. También podría ser de arcilla, ¿no? Aparte de esto, también emplearon platos, ollas, ¿no?, y siempre utilizaron la decoración geométrica. Con respecto a la metalurgia, ¿no?, lograron sobresalir sobre todo en la utilización del oro, ¿no?, del oro. También utilizaron la plata, el cobre, el estaño, el bronce y el platino, ¿no? Sobre todo, para los incas, la utilización del oro tenía una relación estrecha con el sol y tenían mucha utilización en asuntos religiosos, ¿no? Utilizaron la plata y el cobre, siempre al igual que el oro, era para adornar, por ejemplo, los templos. Utilizaron el oro para adornar templos. Ahora, para purificar los metales usaron estos hornos, llamados los tipos de hornos como las guairas, los hornos portátiles, ¿no? En algunas excavaciones que se han hecho se han encontrado también estatuillas, pues, con representaciones de figuras humanas. Entonces, el oro y la plata lo utilizaban sobre todo para ceremonias, ¿no?, para el culto al sol, ¿no?, y también el oro para el uso del Inca, ¿no? Respecto a la música y la danza, entonces, la música y la danza también fue pentafónica, es decir, que su escala musical solo contaban 5 notas musicales. Entonces, la música estaba ligada a lo que era la danza. Habían danzas funerarias, también habían danzas guerreras, festivas, religiosas, ¿no? Utilizaron ciertos instrumentos aquí, utilizaron instrumentos los de viento, los de percusión, ¿no? No llegaron a conocer, pues, los instrumentos de cuerda, ¿no? También utilizaron aquí, por ejemplo, la antara, la tiña, ¿no? Por otro lado, las danzas que utilizaron también por bailes eran de acuerdo al carácter mágico religioso, ¿no? En el Cusco, por ejemplo, utilizaron los bailes más aceptados eran el huayno, ¿no?, y también la casua, ¿no?, que era la danza en grupos. Muy bien, estimados alumnos, muchísimas gracias.